El relleno de fisuras e imperfecciones es una tarea optativa y tiene por objeto mejorar las bases sobre las que luego se aplicará piso Durflor. Las fisuras deberán ser abiertas en V con espátula o destornillador. Las manchas de grasa, pegotes, mezcla, chicle, pintura y alquitrán pueden ser removidas con espátula. Barrer la totalidad del área donde se colocará enduido Durflor sin mojar. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2 y 9 partes de componente polvo, obteniendo enduido Durflor. Se deberán eliminar los grumos y aplicar antes de las 2 horas. Las juntas, fisuras e imperfecciones son fácilmente rellenadas con enduido Durflor utilizando una espátula. Las imperfecciones más profundas se deberán rellenar en capas finas sucesivas. Una vez secado el enduido, deberemos lijarlo, pues al transcurrir el tiempo se endurece y es más difícil hacerlo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Para que la aplicación sea prolija, es conveniente proteger con papel o cinta la pared. En áreas reducidas o en el perímetro se puede aplicar la imprimación con pincel. Para aplicar la imprimación, debemos sumergir el rodillo en el recipiente y pintar la superficie. 1 litro de imprimación rinde 7 metros cuadrados. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2, tres partes de componente polvo, obteniendo capa niveladora autonivelante Durflor. Deberemos mezclar hasta eliminar los grumos. Es conveniente bordear el perímetro del piso con pincel. Se aplica a rodillo Durflor o con pincel en áreas reducidas dentro de las 2 horas de haber sido preparada. El rendimiento de la capa niveladora autonivelante Durflor es de medio litro por metro cuadrado, debiéndose verter dicha cantidad por metro cuadrado a lo largo de una franja de 1 metro de ancho. Vemos cómo se distribuye el material a lo largo y ancho de dicha franja con rodillo Durflor. Es muy importante observar cómo el operador no presiona el rodillo, sino que éste flota sobre la capa niveladora. Cuando se ha cubierto uniformemente la totalidad de la primera franja, se vierte en la segunda franja. Una vez distribuida la capa niveladora autonivelante Durflor de manera uniforme en la segunda franja, se solapa con la primera. Noten cómo el operador extiende el rodillo uniendo las 2 franjas.
El rodillo debe desplazarse flotando sobre el material volcado. Para el resto de la superficie, continuamos vertiendo en franjas en la capa niveladora, distribuyendo con rodillo y solapando con la franja inmediata anterior. La mezcla debe ser revuelta antes de volcarla en el piso. Observemos nuevamente en una etapa más avanzada del trabajo cómo se vuelve a verter sobre la nueva franja la capa niveladora, siempre a razón de medio litro por metro cuadrado, y cómo el operador primero lo distribuye en toda la franja con el rodillo y luego realiza la operación de solapado uniendo la franja última con la anterior sin presionar el rodillo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Sumergir el rodillo en el recipiente y pintar a razón de 1 litro cada 7 metros cuadrados.